Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a enseñar a pintar una magnolia maravillosa llena de gotas de agua. Lo primero que he hecho es pintar la base del lienzo con un azul muy clarito y he dibujado con un lápiz los trazos principales para orientarme perfectamente. Voy a utilizar pinturas de decoar, fucsia real, rosa peonía, chocolate con leche oscuro y blanco. Estos cuatro colores van a ser fundamentales para poder pintar las flores. También voy a utilizar un pincel de lengua de gato del número 6. Empiezo mezclando el marrón chocolate con leche con un poquito de fucsia real para conseguir un marrón oscuro un poco rosado. Y lo que voy a hacer es pintar primero lo que son los contornos de los pétalos para empezar a sombrear y que un pétalo se distinga del otro perfectamente. Voy a empezar a trabajar con un orden en cuanto a los colores se refiere. Voy a empezar por las zonas oscuras que van a ser la parte central de la flor y también el pétalo que está debajo de otro pétalo. Voy a mezclar el marrón chocolate con leche con el fucsia real y a medida que me voy acercando hacia la parte exterior del pétalo voy aclarando el color poniendo rosa más claro y dejando el marrón. Vamos a trabajar rápido porque la pintura acrílica, como ya sabéis, se seca muy rápido y necesitamos mezclarlos perfectamente para que queden perfectamente integrados. Esta parte del trabajo es importante que la realicemos bien, que los colores queden perfectamente integrados para que después lo que hagamos sobre este primer paso quede perfecto. Cuando tengo el pétalo ya con los colores totalmente integrados, voy a mezclar el rosa claro con el blanco y voy a empezar a dar pinceladas. Estas zonas más claras van a ser las zonas con más volumen, las zonas que queden más hacia afuera, más cercanas a nosotros. Para hacer estas marcas vamos a utilizar el pincel muy sutilmente. Vamos a apoyarlo en la parte exterior del pétalo y a medida que nos acercamos al centro vamos a levantarlo. Vamos a hacer pinceladas rápidas y con el color más claro y así vamos a marcar también los pliegues de la flor, ya que los pétalos no son planos. En la parte que he pintado al principio, que está más oscura, justamente el pétalo siguiente tiene que tener el contorno bien clarito para que dé la sensación de que uno está sobre otro. Fijaros cómo los pétalos van cogiendo volumen y van cogiendo forma. Quiero daros un consejo. Cuando vayamos cambiando de color no vamos a lavar el pincel con agua. Vamos a tener en la mano un trocito de papel absorbente y vamos a ir limpiando el exceso de pintura cada vez que necesitemos cambiar de color. Si mojamos el pincel no vamos a conseguir que la mezcla de pintura nos quede tan bonita.
Algo muy importante a tener en cuenta, la dirección de la pincelada. Fijaros que siempre estoy dando pinceladas desde el contorno exterior del pétalo hacia el centro, siempre empezando con la pincelada más ancha y acabando con la pincelada más estrecha o más fina. Una vez tengo el primer proceso del trabajo de la flor realizado, voy a oscurecer algunas zonas y a darle luz en otras. Pero en este proceso es importante que el pincel tenga muy poca pintura para poderlo difuminar perfectamente y no tapar el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ahora voy a empezar a hacer una segunda flor utilizando la misma técnica, mezclando los 4 colores, buscando las zonas oscuras y las zonas claras. Este pétalo que estoy pintando ahora no es el pétalo que está más exterior, pero sin embargo sí que es el pétalo que está más cerca de mí y además está sobre otro pétalo. Por eso la parte del filo del pétalo es más clarita y a medida que me acerco al tallo voy oscureciendo e intensificando el color rosa. Sin embargo, los pétalos que están justo debajo de él son más oscuros en los contornos porque está generando el pétalo superior una sombra sobre ellos. En esta flor veis la importancia que tiene marcar perfectamente las zonas de luz y las zonas de sombra, porque es lo que realmente le va a dar forma a nuestra flor. También voy a hacer algunas flores que todavía no se han abierto y voy a seguir el mismo proceso, utilizando zonas más oscuras y zonas más claras. Con el marrón chocolate con leche marco el centro de la flor grande y voy a empezar a pintar los tallos de las flores.
he cambiado de pincel. He cogido un pincel redondo de punta fina y del número 8 y voy a empezar a dar a algunas zonas con un extra de luz para marcar el volumen de algunas partes de los pétalos. Primero he mezclado el rosa claro con el blanco y después me ayudo con el rosa más subido para hacer que los pliegues de las flores se vean perfectamente. Es importante que en este proceso pongamos muy poca pintura, como estáis viendo solo pongo pintura en la punta del pincel para no estropear el trabajo que he hecho hasta ahora, y corrijo algunas zonas, le doy luz al pétalo que está sobre otro pétalo y oscuridad en algunas zonas para que ese contraste haga un efecto mágico. También podéis utilizar un pincel fino si os resulta más fácil el trabajo. Podéis tener o hacer las dos opciones, un pincel grueso y solamente utilizar la punta del pincel o un pincel muy finito para ser un poco más precisos. Es importante este proceso, el mimar, cuidar la flor, darle un toque y otro toque las veces que sea necesario para conseguir que tenga volumen. Vamos a trabajar todo el tiempo con las mismas pautas, con poca pintura y utilizando la pintura con mucho mimo y mucho cuidado, haciendo que se integren los colores perfectamente y que no se vean saltos bruscos de un color a otro. La magnolia en la parte central tiene unos estambres y en la punta de cada uno de ellos tiene una parte que se llama carpelos, que es donde está el polen. Para marcar esta zona primero he utilizado el blanco mezclado con un poco de marrón chocolate y después le voy a añadir un poquito de verde sobre los propios puntos que he hecho. En la parte más superior utilizo un verde más claro, un Hauser medio, y en la parte más oscura utilizo un color plantación de pino para que tenga cierto volumen.
Esta hoja que voy a pintar ahora va a ser la hoja más importante y más grande de la composición. Vamos a cogerla como referencia para aprender a pintar todas las hojas y aprender a darles volumen y que queden preciosas. Voy a empezar utilizando dos colores, dos verdes, un verde Hauser medio y un verde Hauser claro. Empiezo con el color medio para marcar el contorno de la hoja y después voy a rellenar la parte interna utilizando en algunas zonas el Hauser claro. El lado derecho de la hoja va a ser más oscuro que el lado izquierdo. Voy a empezar a hacer lo mismo en el resto de las hojas, marcando las dobleces, los pliegues y los contornos para después acabar de perfeccionarlas. En principio solo voy a ir situando los colores. Ahora añado un tercer color, un verde muy oscuro, un verde que se llama plantación de pino. Con este verde voy a marcar las zonas más oscuras y más profundas de todas las hojas. Voy a empezar por la parte central de la hoja grande, marcando primero la línea del medio y después dándole oscuridad, sobre todo, por ejemplo, al contorno de la hoja, para después conseguir que tenga un montón de realismo, de volumen. Utilizo un pincel fino, pero también podemos utilizar el pincel grueso de punta fina y redondo. Vamos a hacer lo mismo en las otras hojas, en las más pequeñas. Hay algunas zonas donde necesitamos que el verde tenga más luz y para conseguir eso vamos a añadirle amarillo a la mezcla. Vamos a intentar utilizar blanco para aclarar el verde, pero si queremos conseguir intensidad en el verde vamos a mezclar nuestro verde con amarillo. Por ejemplo, esta hoja que tiene esta doblez necesito que se distinga del resto de la hoja, así que mezclo el verde con el amarillo y voy dándole forma. Y como veis, voy limpiando el pincel con un trocito de papel absorbente. Lo que no hago es lavar el pincel
porque si se humedece, los verdes no voy a conseguir que se integren de esta manera. Vamos a utilizar poca cantidad de pintura y como estáis viendo, insisto en el mismo sitio porque le he puesto un poquito de verde con amarillo y hago que se mezcle y se integre perfectamente con lo que había hecho antes, repartiéndolo muy bien. Ahora ya voy a empezar a trabajar muchísimo más la hoja grande. Utilizo el verde plantación de pino para marcar en principio todo el contorno de la hoja y una vez he marcado el contorno voy difuminándolo suavemente entrando hacia la parte interior. ¿Veis cómo voy trabajando? Voy añadiendo zonas con un poquito más de luz, utilizando un poquito de amarillo. En otras zonas voy utilizando el color plantación de pino y trabajando sobre lo que antes había pintado para ir perfeccionando los volúmenes, los espacios de luces y también de sombras. En la nervadura central de la hoja grande vamos a dejar una línea más clara y al lado justo de esa línea más clara vamos a oscurecer y poder difuminar la pintura verde. Es importantísimo para que la hoja vaya cogiendo una vida especial. Desde luego que si queremos conseguir este tipo de realismo tenemos que trabajar de esta manera, ir dando capas, ir corrigiendo espacios, volúmenes, porque si no, no lo vamos a conseguir. Hay veces que necesitamos que la pintura húmeda esté ahí para poder integrar los colores y hay veces que necesitamos que la pintura esté seca para poder seguir trabajando. A medida que vamos haciendo capas, porque en una sola capa este tipo de pintura no la vamos a poder hacer, vamos rellenando los espacios y fijándonos muy bien dónde nos falta luz y dónde nos falta sombra, utilizando los colores más claros y más oscuros. Ahora mismo necesito que las hojas se sequen para poder seguir trabajando sobre ellas y mientras tanto voy a acabar de hacer la composición. Abajo a la izquierda le voy a hacer un tallo más con flores que se están abriendo y arriba también le voy a hacer otro pequeño tallo con flores y hojas. Por cierto, los tallos los estoy haciendo en marrón porque es un tallo leñoso, o sea, es un tallo de madera y estoy utilizando el marrón chocolate con leche. Ahora ya tengo la hoja grande preparada para ir dándole los toques finales. Voy a utilizar un pincel muy fino, un pincel de filetear para marcarles las nervaduras que van desde la parte exterior a la parte central de la hoja. Primero le doy con un color muy suave, muy tenue, y sobre estas mismas líneas que he hecho voy a marcar de nuevo utilizando el verde con un poquito de blanco, pero no voy a marcar la línea completa, sino que voy a marcarla en unas zonas con más luz
que en otras. Esto nos va a ayudar muchísimo a conseguir que la hoja vaya quedando así de preciosa. Y hago lo mismo en esta hojita de la parte superior, que tiene esa pequeña doblez. En fin, en todas ellas voy marcando las partes exteriores que más me interesa que se vean y también las nervaduras. Los tallos de las flores hasta ahora solo había utilizado el marrón chocolate con leche y el marrón chocolate oscuro, y ahora lo que hago es añadir un poquito de blanco para darle cierto volumen. Mezclo el blanco con el chocolate y voy dándole algunas zonas de luz. Ahora voy a acabar la hoja y esto es el último paso y súper importante. Las nervaduras que había hecho, vamos a hacer lo siguiente. Tal cual estáis viendo en la imagen, en la parte superior de la nervadura, con el pincel muy seco, con muy poca pintura, con el color plantación de pino, oscurezco esa zona, le pongo un poquito de pintura y después lo difumino con mucha paciencia. Y en la parte de abajo justo de la nervadura lo que hago es darle luz, y como veis de repente la hoja va teniendo como unos pliegues y se le ve un volumen espectacular. Esto lo hemos conseguido gracias a los pasos que hemos hecho uno a uno. Si no lo hacemos de esta manera va a ser un poco complicado conseguir este efecto de realismo. En las hojas pequeñas hago lo mismo. En la parte de abajo de la nervadura le pongo oscuro y en la parte superior un poquito de claro. Y recordar, tenéis que tener el pincel cargado con muy poca pintura. Y ahora vamos a hacer unas gotas de rocío sobre las hojas y los pétalos de las flores. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el color marrón chocolate y vamos a marcar un círculo. Este círculo o circunferencia va a ser la sombra de la hoja. En el contorno de la parte de abajo el círculo se agranda porque esa gota genera una sombra sobre la hoja. Y dentro del círculo, en la parte superior, la sombra de la propia gota se genera dentro de la gota. En la parte interna abajo vamos a utilizar un verde rebajado con un poquito de blanco porque la gota, al ser tiene una forma cóncava, refleja un poco de luz, así que utilizamos el verde con un poquito de blanco y después con el blanco le damos los puntos de luz finales. Vamos a hacer lo mismo en las hojas, en los pétalos. En lugar de utilizar verde en la parte interna vamos a utilizar rosa con un poquito de blanco, y después para finalizar en los pétalos vamos a utilizar el rosa más oscuro para suavizar un poquito el marrón chocolate que hemos puesto en los contornos y que no se nos vea demasiado oscuro. Ya veis que de una forma muy sencilla podemos conseguir hacer unas gotas preciosas. Para que la composición no se vea tan plana, voy a utilizar este color gris de Paint mezclado con agua para conseguir un color
semi-transparente y muy suave. Voy a utilizar el pincel redondo de punta fina y voy a mezclarlo hasta conseguir que el color sea muy suavecito. Y con eso voy a generar una sombra que tienen todas las flores y las hojas sobre el fondo. Ya veis que es una cosa muy sutil, pero que le va a dar un acabado perfecto a nuestra composición. Tenemos que imaginar un punto de luz que nos viene desde algún sitio para hacer esta sombra. Yo, por ejemplo, en mi caso, imagino que mi punto de luz está en la parte superior e izquierda, así que la sombra se genera abajo y hacia la derecha. Al hacer esto conseguimos que las flores y las hojas se separen un poquito del fondo porque estaban como demasiado planas y vamos a darle un poquito de profundidad. Vamos a hacer que las hojas y las flores estén más cerca de nosotros y la verdad es el toque que le faltaba. Ya habéis visto que es muy fácil pintar este tipo de hojas, solamente tenemos que seguir muy pulidos trabajando y seguir los pasos. O sea, si trabajamos desde el principio bien, el resultado al final será maravilloso. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así y no estás suscrito, suscríbete y regálame tu like para poder seguir compartiendo mis ideas, mis trucos y mis trabajos con todos vosotros. Solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.